Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Adelante. muy bien. No sé si tal vez apagamos un minuto, ¿no? Pero bueno, ahí se me escucha bien. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Me presento brevemente. Bueno, mi nombre es Pablo Leo, tengo 47 años, soy licenciado en filosofía y licenciado en psicología. Bueno, me dedico a la docencia universitaria, en colegios, tengo consultorio también, hace muchos años, y me tocó, por distintas situaciones de la vida, dirigir carreras de psicología en dos universidades, una acá, la Católica de La Plata, durante un tiempo, y después en una universidad en Perú, que se llama la Universidad Católica San Pablo. Estoy casado y tengo 9 hijos. ¿Sí? Así que tengo que entretenerme. Bueno, muy bien. Bueno, me pidieron un tema, que es este que vamos a conversar hoy, y que, bueno, supone, si quieren, hacer primero una especie de pequeña introducción sobre Freud, muy breve, ¿no? Antes de ir al tema específico, ¿no? Ustedes saben, Freud es considerado uno de los grandes popes, como decimos ahora, de la psicología contemporánea, ¿no? Hay que aclarar, sin embargo, que el psicoanálisis es la escuela que fundó Freud, ¿no? Yo hago algunas aclaraciones pensando que no todos tienen por qué conocer tanto detalle de Freud. Tal vez hay alguno que estudia psicología o alguna materia afín y bueno, les puede resultar un poco evidente todo esto, pero lo aclaro porque puede haber algunos de ustedes que no están en el área y no tienen por qué saberlo. El psicoanálisis no es una corriente psicológica que tenga hoy la preponderancia a nivel mundial, ¿no es cierto? Los lugares donde el psicoanálisis se desarrolló con más fuerza fue en la Argentina, y lo sigue siendo en Buenos Aires, en París y en Nueva York. Después, en los más lugares del mundo, hay otras corrientes, que seguramente ustedes habrán escuchado hablar, que tienen la preponderancia, ¿no? Como por ejemplo las corrientes cognitivo-conductuales o las neurociencias, ¿no? Esas son hoy, por decirlo de alguna manera, las corrientes más preponderantes, ¿no? Sin embargo, el psicoanálisis tiene mucha fuerza porque Freud, aunque como veremos un poquito más adelante, está tremendamente equivocado, tiene profundidad, ¿no? Entonces, un autor puede no estar en lo cierto y sin embargo ser profundo, ¿no? Profundo porque llega a tratar de explicar los dinamismos más interiores del hombre y conserva además una cierta lógica en todo su planteo, ¿no? Entonces, esto hace que, si bien no siempre es el psicoanálisis la corriente preponderante, siempre en el fondo se vuelve y se asimila el lenguaje del psicoanálisis. De hecho, nosotros, que somos una sociedad bastante psicoanalizada, tenemos ya en nuestro vocabulario un montón de términos que hemos asimilado y que provienen del psicoanálisis, ¿no? Freud nació en el año 1856 y murió en el año 1939, ¿sí? Y es una personalidad muy particular, ¿no? Después yo voy a hacer algunas menciones, pero desde muy joven
él tiene un deseo muy marcado de fundar una corriente de pensamiento y marcar un hito histórico científico. Y eso lo lleva a tratar de estar permanentemente buscando algunos descubrimientos que se le vuelven un poco en contra en algún momento de su vida. Por ejemplo, él descubre que la cocaína se puede usar como anestésico y entonces intenta usarla, escribe un paper, un artículo, hace una publicación, luego eso cae en desgracia, porque lógicamente por todos los efectos adversos que tiene la sustancia, y está siempre y permanentemente en esta búsqueda. Y logra fundar este psicoanálisis que funciona casi al modo de una especie de religión secreta, esotérica. Freud se reunía con los fundadores del psicoanálisis los días miércoles y le da a cada uno de los que comienzan esta reunión de los miércoles un anillo de Júpiter, ¿sí? Para mostrar que el psicoanálisis empieza a ser un nuevo comienzo. En esa reunión de los miércoles se llevaba todo un ritual muy específico y están publicadas las actas de las reuniones de los miércoles. Entre otras cosas, cosas que se van a hacer en esa reunión de los miércoles es leer los textos de Nietzsche. Nietzsche es un filósofo contemporáneo muy importante y que tiene toda una posición filosófico-espiritual muy determinada y que va a ser también de interés para lo que vamos a tratar de explicar. Esto es un poco la vida de él. Hay muchos libros, ahora hace un tiempito apareció un libro que se llama El libro negro del psicoanálisis, que trata de mostrar o refutar en la práctica algunos episodios históricos que Freud describe de un modo y que al parecer sucedieron de otro, ¿no? Como por ejemplo algunos pacientes que Freud dice que se curaron y después se descubrieron siguiendo las historias clínicas que no se habían curado. Bueno, ¿no? Hay un libro de un americano que se llama Richard Wagner que tiene un libro porque Freud estaba equivocado, que cuenta bastante esta parte histórica biográfica, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ver sus textos, por lo menos ver los textos principales y ver cuál es la concepción que Freud tiene de la moral y de la religión. Es importante entender que lo que yo voy a explicar acá voy a intentar demostrar, por lo menos en lo que pueda dar en este ratito, que su explicación teórica coincide también con el método psicoanalítico. Durante mucho tiempo, y sobre todo en ambientes católicos, el debate fue que sí, lógicamente, Freud es un produccionista, pero que el método no tiene nada que ver con sus ideas antropológicas, ¿sí? Eso sostienen algunos pensadores, inclusive buenos pensadores, y sobre todo un francés que se llama Dalvier, que escribió una obra muy voluminosa que se llama Doctrina y Método Psicoanalítico. Dalvier sostiene que una cosa es la doctrina psicoanalítica y otra cosa es el método psicoanalítico. Inclusive muchos pensadores católicos de buena tradición sostienen esta misma idea. Para mí eso es un error. La doctrina y el método están íntimamente ligados, como sucede con el marxismo, como sucede con Hegel, como sucede con muchos de los autores, donde el método es una aplicación de la idea. Bueno, entonces vamos a ver cuál es esta idea de la moral y de la religión y luego iremos diciendo alguna cuestión del método. Yo me voy a basar en un texto que me parece interesante porque es lo que hace este autor, que ahora les voy a mencionar, es hacer un compilado de textos de Freud y analizarlos. Entonces está bueno porque ahora, más allá del artículo, podemos ir viendo los textos de Freud directamente, entonces uno puede dar de primera mano al autor, ¿no? Este artículo, que está publicado como un libro también, es de un sacerdote católico que se llama Gerardo Chavarren, que escribió un librito muy chiquito que se llama Sigmund Freud y la antropología cristiana. Después Nicolás se lo pasará. Le pasó el capítulo de un libro, pero está publicado también como libro, con ese mismo libro. Y analiza entonces algunos textos que son fundamentales y que acá se citan, ¿no?
Freud muere en el año 1939, por lo tanto todos los textos que se van acercando a la fecha de su muerte, lejos de ser los escritos de un señor que está viejito y que no sabe lo que dice, son los textos de alguien que va madurando y cerrando su pensamiento, ¿sí? Entonces Freud muere en el año 1939 y Moisés y la religión monoteísta, Freud era de origen judío, pero él no profesaba ningún credo, ¿sí? Moisés y la religión monoteísta es como el último texto, de hecho lo publica en ese mismo año, donde uno puede encontrar esta especie de síntesis. Y después otros textos, ¿no? Psicología de la vida erótica, en el año 1918, Más allá del principio del placer, 1920, Psicología de masa y análisis del yo, 1922, y el yo y el ello. Entonces son distintos textos que van a ir apareciendo y que nos van a contar un poco cuál es la concepción de la moral que tiene Freud, ¿sí? De la moral y de la religión, que yo les voy a adelantar el cuento, les hago una síntesis y vamos a los textos, ¿no? Básicamente para Freud la moral no es natural del hombre, ¿sí? Es decir, no hay una naturaleza definida y por lo tanto no hay ningún principio natural del orden moral. La moral no es más que una coerción externa social, ¿sí? Lo que nosotros llamamos moral para Freud no es más que la incorporación interna de prohibiciones que son externas. Esas prohibiciones externas son prohibiciones sociales, que lo que el individuo va haciendo de tanto recibirlas, las va incorporando psicológicamente. Y las incorpora como una restricción a los impulsos instintivos o pulsiones, que es el término técnico que Freud va a usar, principalmente de la libido, que es la energía sexual. Freud dice la energía psicológica del hombre es una energía de naturaleza sexual, que la llama libido, y esta energía sexual recibe prohibiciones externas. Entonces, toda la moral no va a ser más que una especie de coerción coercitiva, violenta. Siempre que yo sostengo que las prohibiciones son externas, siempre son violentas, ¿no? Porque para que algo sea natural, espontáneo, tiene que brotar desde el interior. Si yo sostengo que la moral es algo que viene de afuera, ¿no? Entonces es violento. El primer, vamos a decir así, el primer lugar donde se ejerce esa moral externa es en la familia. Y es el padre el primer gran autoritario, vamos a decirlo así, porque es el que impone la ley. Y ahora vamos a ver cómo lo explica Freud. Esa ley que impone el padre se incorpora psicológicamente como una instancia psicológica. Entonces, ¿qué sucede? La moral, va a decir Freud, es necesaria porque no se puede dar rienda suelta a los instintos, es necesario para que haya cultura, para que haya civilización, pero es negativo, está reprimido. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la moral cumple estas dos funciones. Reprime, pero es necesario. Entonces, Freud tiene un pequeño artículo que se llama el malestar de la cultura. La cultura te reprime, pero a su vez es necesaria, porque si no estuviera y todos diéramos rienda suelta a nuestra libido, no sería posible la convivencia social. Bueno, eso hace la moral. Una construcción todavía más elaborada es la religión. La religión es todavía una gran prohibición, dice Freud. Por lo tanto, si la moral enferma, la religión es una enfermedad. ¿Sí? Es una enfermedad, es una neurosis obsesiva. ¿Sí? Y ahora vamos a ir viendo cómo me explica. Todo esto siempre se basa, lógicamente, de un punto de partida, y es que no hay un orden natural, moral. No hay esencia, no hay naturaleza y tampoco hay un principio moral que la inteligencia pueda descubrir naturalmente.
Por lo tanto, toda la vida social humana, vamos a ver, surge de prohibiciones externas, que son impuestas. ¿Podrían ser de otra manera? Sí, podrían ser de otra manera, son así. Son así. Y inclusive toda la constitución social surge también de una primera gran tribu que Freud trata de explicar como una especie de analogado del pecado original. Así como hay un pecado original que explican los cristianos, dice Freud, en verdad la evidencia nos hace suponer que en el principio pasó algo muy determinado que él va a tratar de explicar. Como una hipótesis, que no tiene mucho fundamento empírico, pero dice esto tiene esto que tiene que haber pasado. ¿Está bien? Bien, entonces, lo que Freud va a describir en todo lo que nosotros vamos a ver ahora es algo que ya San Pablo explicaba muy bien, ¿no? Como drama del hombre, ¿no? Y es la lucha interior entre la ley y el pecado, ¿no? ¿Sí? Se acuerdan esto que dice San Pablo, ¿no? Cuando descubrí la ley, descubrí el pecado, ¿no? Es decir, los clásicos decían, veo lo mejor, lo apruebo y sigo lo peor, ¿no? ¿Sí? Hay en el hombre una inclinación contraria al orden natural. Y esa inclinación nosotros sabemos que proviene del pecado original. Pero para Freud, que no tiene fe, que no tiene trato revelado, ese desorden es constitutivo del hombre. ¿Sí? Es constitutivo del hombre, ¿no? Dice Rudolf Fallas, un psiquiatra católico, que lo que hace Freud es como si uno fuese a Roma, a visitar Roma, y ve las ruinas y dijera, este era el Imperio Romano. ¿Sí? No, estos son las ruinas del Imperio Romano, ¿no? Esto no era el Imperio Romano, digamos, ¿no? Bueno, lo mismo hace con respecto al hombre. Los Freud describen muy bien cómo el hombre funciona en pecado. Y por lo tanto, en este aspecto, cuando uno lee los textos de Freud, puede encontrar esa connaturalidad, porque uno puede encontrarse la descripción de lo que a uno le está sucediendo cuando uno solamente ve este entramado desorden, ¿no? Entre la ley y el pecado. Entonces, para Freud toda la vida humana es conflicto entre el deseo y la ley. Y no hay solución a eso. Porque mis deseos siempre van a ser, ahora lo vamos a ver, desordenados, y la ley siempre va a ser una norma abstracta, general, que va a pedir que yo me acomode, universal. Y no hay posibilidad, ¿por qué? Porque no hay ningún sentido en Freud de redención humana, de teología de la gracia, de transformación de la gracia de virtudes, ¿no? Es decir, no hay ningún desarrollo positivo de perfeccionamiento humano. No hay ninguna transformación interior. Bueno, esto que yo acabo de explicar así muy genéricamente, y más o menos espero que se haya entendido algo, ¿sí? Vamos a verlo un poquito con algunos textos de Freud, para que ustedes vean cómo él lo va señalando, ¿sí? Bueno, bien, vamos a ver entonces lo primero, ¿sí? Es la explicación que da Freud del núcleo de toda su explicación, que es el complejo de Edipo, ¿sí? Para Freud, la neurosis, la enfermedad psicológica, se produce por un evento psicológico que es el complejo de Edipo. Y ese evento es el que va a dar origen a una instancia psicológica que va a representar la moral. ¿Sí? La moral se va a representar con una instancia psicológica, o se va a internalizar con una instancia psicológica que es el superyo. Y el superyo
queda instalado cuando el niño internaliza la prohibición paterna que le va a impedir, para Freud, cumplir el deseo incestuoso hacia la madre. Lo que dice Freud es, el niño tiene un deseo incestuoso inconsciente hacia la madre, deseo incestuoso que Freud no puede demostrar y no demuestra nunca. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque lo que dice Freud es que no lo puedo demostrar porque es de naturaleza inconsciente. ¿Sí? Acá hay una especie de trampa metodológica, ¿no es cierto? Porque si no lo puede demostrar no puedo afirmar que esté. ¿Sí? Es decir, el psicoanálisis juega con la explicación de algunos fenómenos, introduce explicaciones que no están justificadas, ¿no? Digamos, ejemplo, ¿no? Que el papá llegue del trabajo y que el nene lo eche porque llega el padre, no quiere decir que tiene un deseo incestuoso a la madre, no se deduce, se puede deducir, por ejemplo, que compite por el amor de la madre, no se deduce de eso, que es incestuoso. Bueno, Freud dice, bueno, hay un deseo incestuoso, ¿sí? Lewis, el autor de la Crónica de Narnia, dice que lo que dice el psicoanálisis cuando toca estos temas es que introduce siempre para estas explicaciones una especie de petición de principio, ¿no? Dice, bueno, si acá hubiese un gato invisible en esta silla, ustedes no lo verían. ¿Ven que no ven nada? Bueno, hay un gato invisible, ¿no? ¿Sí? Entonces, hacer una petición de principios, introducir la explicación que uno tiene que demostrar. Entonces Freud no demuestra, pero es el núcleo de su explicación. El núcleo de la neurosis es el complejo de Edipo. Es el deseo incestuoso del niño hacia la madre, que sale por la prohibición paterna. El padre le prohíbe la realización de ese deseo y es el núcleo, dice Freud, de la exogamia. Es decir, lo que el padre le dice al niño es: todas las mujeres que están dentro de la familia no te son accesibles, tenés que ir a buscar mujeres fuera del núcleo familiar. Fíjense que para Freud la sociabilidad, inclusive el incesto, no tienen ningún elemento natural, solamente es producto de una prohibición de un padre que es tirano, ¿no es cierto? Porque no nos permite realizar el deseo. ¿Sí? Dice acá Freud, fíjense, el caso más sencillo toma en el niño la siguiente forma: el niño lleva a cabo muy tempranamente una carga de objeto que recae sobre la madre y tiene su punto de partida en el seno materno. Del padre se apodera el niño por identificación, ambas relaciones marchan paralelas algún tiempo hasta que por la intensificación de los deseos sexuales orientados hacia la madre y por la percepción de que el padre es un obstáculo opuesto a la realización de tales deseos, ¿no? Yo tengo un nene que tiene 3 años y se acuesta en la cama, y si yo le digo mamá es mía y la agarro a mi mujer, mi hijo me mira, ¿no? Y me hace que le saque la mano, ¿no es cierto? Para Freud la explicación es esta. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. La identificación con el padre toma entonces un matiz hostil, ¿no? Esto es importante, ¿no? El padre es, para el psicoanálisis, alguien que reprime, que impide la realización del deseo, es un tirano, ¿no? ¿Sí? Y se transforma en el deseo de suprimir al padre. O sea, lo que quiere el hijo es matar al padre, inconscientemente. Pero no lo puede hacer porque tiene menos fuerza. ¿Sí? Entonces, como no lo puede matar, pierde, pero no quiere decir que lo deje de odiar, es lo que va a decir Freud, ¿sí? Y tiene que ir a buscar una mujer afuera de la casa, ¿no? Se enamora de la maestra de primer grado, digamos, ¿no? Según la explicación psicoanalítica, ¿no? Y a partir de aquí se hace ambivalente la relación del niño con su padre, como si la ambivalencia extendiese desde un principio en la identificación, se exterioriza en ese momento. La conducta ambivalente con respecto al padre y la tierna aspiración hacia la madre, considerada como objeto, integran para el niño el contenido del complejo de Edipo simple
y positivo, ¿no? Bueno, esta es la gran prohibición, que para Freud es el núcleo del desarrollo cultural, la prohibición del incesto, ¿sí? Entonces fíjense, no hay ningún elemento natural. Para Freud no hay una relación primero amorosa entre padre e hijo. Siempre hay una relación de odio, ambivalente, dice Freud, ¿no? Amor y odio, ¿no? Sí, ambivalente, contradictoria, de rechazo, porque me impide la realización del deseo, porque el otro tiene lo que yo quiero, ¿no? Esta es en el fondo la explicación, ¿no? ¿Sí? Entonces va a decir más adelante, fíjense lo que dice en este primer párrafo: opinamos en efecto que el complejo de Edipo es el verdadero módulo de la neurosis. Es decir, dice Freud, todos son neuróticos, porque todos pasan por el complejo de Edipo. ¿Y qué instala el complejo de Edipo? Instala la moral, que es producto de una prohibición externa. Entonces, instala una instancia psicológica que es el superyo, y esto va a estar siempre peleando en nuestro interior. El deseo y la prohibición. Es decir, todos somos neuróticos para Freud, psicológicamente, porque todos pasamos por el complejo de Edipo. Y la sexualidad infantil, que en él culmina la verdadera condición de la misma. Y afirmamos que los residuos subsistentes de él en lo inconsciente representan la disposición a una adquisición ulterior por el adulto de la enfermedad neurótica. La mujer, después vamos a ver alguna observación más de Freud sobre la mujer. La mujer es para Freud una especie de varón anatómicamente inferior, ¿sí? Porque para Freud es un idealista. Entonces, para todos los autores idealistas, lo importante es la acción sobre la pasión. Entonces, como la mujer es pasiva en el acto sexual, ellos interpretan esa pasividad como una inferioridad, porque no pueden entender la complementariedad varón y mujer, ¿sí? Es como el grave error del feminismo, ¿no? Cuando el feminismo sostiene que todo es construcción, alimenta la idea de que la mujer es inferior, ¿sí? Porque surge del mismo principio. Entonces, para Freud, la sexualidad tiene una dimensión activa, como una mujer tiene una dimensión pasiva, la interpreta como inferior, dice que es anatómicamente inferior, que por eso tiene menos acceso a la moral de la cultura, etc., ¿no? Y después vamos a ver cómo lo señala esto, ¿sí? Bien, entonces este es el núcleo. Ahora, esto es sobre la moral, ¿sí? Muy bien, sobre la moral. Ahora, la moral, esta moral de la que hablamos, para Freud, lo que pasa en la familia pasó alguna vez en la historia. Es decir, Freud dice, bueno, a ver, vamos a explicar por qué la sociedad está configurada de esta manera, por qué está armada de esta manera. Y entonces Freud da una explicación, que es la explicación de la horda primitiva, del padre primitivo, que va a ser una explicación que para él va a dar lugar también a la idea de Dios. Entonces dice Freud que en el comienzo había una gran tribu con un padre que era un déspota, y lo explica así, fíjense, ¿no? El padre de la horda primitiva había monopolizado despóticamente a todas las mujeres. Fíjense, siempre en el fondo hay una dialéctica de la sexualidad, ¿no? Siempre el poder se expresa por el goce de la sexualidad, ¿no? Expulsando o matando a sus hijos peligrosos como rivales, ¿no? Una especie de macho alfa de la manada, digamos, ¿no? Pero un día, o sea, estos hijos, ¿qué les pasaba a estos hijos? Estos hijos estaban bajo un padre tirano que les impedía el comercio sexual con las mujeres de la tribu, ¿no? Pero, bueno, les daba protección, dice Freud, ¿no? No era todo malo,
alguna cosa buena tenía este padre, que era que los protegía, ¿no? Entonces los hijos lo odiaban, pero bueno, también un poco lo querían, ¿no? Esta ambivalencia, ¿no? Pero un día se cansan, se ponen todos de acuerdo y lo matan, ¿no? Pero un día, dice Freud, se reunieron estos hijos asesinando al padre, que había sido su enemigo, pero también su ideal, su enemigo, pero también su ideal, porque todos querían ser como el padre. No porque fuera bueno, porque todos querían gozar de los privilegios que tenía el padre, ¿no? ¿Se entiende? Pero también su ideal, y se comieron su cadáver, comiéndose su cadáver, ¿sí? Después de este hecho no pudieron, sin embargo, apoderarse de su herencia, pues surgió entre ellos la rivalidad. O sea, claro, lo matan, se lo comen como una especie de comida totémica, y después ¿qué pasa? Bien, empiezan entre ellos a pelear para disponer de las mujeres, para ver quién domina a quién. Bajo la influencia de este fracaso y del remordimiento, aprendieron a soportarse unos a otros, uniéndose en un clan fraternal, regido por los principios del totemismo, que tendría a excluir la repetición del crimen, y renunciaron todos a la posesión de las mujeres. ¿Qué dijeron todos? Bueno, basta, tratemos de vivir fraternalmente. ¿Y qué hacemos? Bueno, no disputemos más por las mujeres de esta tribu, vamos a buscar mujeres fuera de la tribu, ¿sí? Y tratemos de manejarnos fraternalmente. Motivo del asesinato del padre. De este modo surgió la exogamia, dice Freud. Fíjense, la sociabilidad humana no es natural. Para Freud el hombre no es sociable por naturaleza. Por naturaleza el hombre, ¿sí? ¿Se acuerdan como decía Hobbes, ¿no? Que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? ¿Sí? Entonces, por naturaleza el hombre compite con el otro y busca aniquilarlo porque es un oponente. De este modo surgió la exogamia, íntimamente enlazada con el totemismo. La comida totémica sería la fiesta conmemorativa del monstruoso asesinato del cual procedería la conciencia humana de culpabilidad. Es decir, todos nos sentimos culpables, dice Freud, porque de alguna manera heredamos la culpa de ese asesinato original del padre. Dice, ese asesinato original se va como transmitiendo genéticamente, y lo que nosotros llamamos culpa hoy no es más que una especie de reminiscencia de ese asesinato primitivo. La conciencia humana de culpabilidad, pone Freud, que era judío y lo conoce, pecado original, ¿sí? Punto de partida de la organización social, la religión y la restricción moral. ¿Ven? Fíjense, la organización social, la religión y la restricción moral tienen su origen en el asesinato del padre tirano. No es ningún elemento que podamos decir es natural al hombre. ¿Sí? De esa manera, dice Freud, se explica el cristianismo. Porque fíjense, ¿qué hace Cristo? Dice Freud. Reemplaza la religión del Padre por la religión del Hijo. Porque acá no lo pusimos en el texto, pero dice Freud, cuando los hijos matan al padre, se sienten tan culpables que proyectan todo lo bueno que tenía el padre en la idea de un padre bondadoso que los cuida, en la idea de Dios. ¿No? Entonces dice Freud, Dios no es más que la idea, ¿sí?, de producto de la culpa de haber asesinado al padre. Como da culpa haber matado al padre porque ese padre era un tirano, pero también era un ideal, entonces esa parte de ideal se proyecta en un Dios bueno. ¿Y qué hace Cristo? Dice Freud, viene a reemplazar la religión del Padre por la religión del Hijo. ¿Cómo? Tomando el lugar del Padre. Se ofrece Él en sacrificio para expiar que
la culpa de ese asesinato que se cometió. ¿Ven la explicación que ofrece? En el origen se mató al padre, entonces Cristo, para poder ponerse él en el lugar del padre, ¿ven? Siempre esta idea de envidia, ambivalente, de odio, para ocupar el lugar del padre, lo que hace Cristo es ofrecerse en sacrificio. ¿Y qué hacen los cristianos? Lo mismo que hicieron los que mataron al padre en la horda primitiva. ¿Se acuerdan que se alimentaron del padre? Y ahora los cristianos, ¿de quién se alimentan? Del hijo. Entonces, la Eucaristía no es más que la reminiscencia para Freud de ese asesinato y de incorporarnos a la religión del hijo. ¿Por qué es una neurosis obsesiva? Porque antes era el padre tirano, ahora es Cristo el que se puso en el lugar del padre tirano. ¿Y los cristianos qué somos? Somos unos súbditos de alguien que se puso en el lugar del padre. Es decir, somos unos que queremos estar bajo alguien que de un modo tirano nos dice cómo debemos obrar, ¿sí? Lo dice Freud de la siguiente manera, ¿no? La doctrina principal era, en primer término, la reconciliación con Dios Padre, la expiación del pecado cometido contra Él. Pero por otra parte, la relación entre los dos se manifestaba por el hecho de que el Hijo, que había tomado sobre sí el pecado, iba a situarse al lado del Padre, o más propiamente, dice Freud en una hermenéutica muy particular de él, en lugar del Padre, ¿sí? Brotando de una religión del Padre, el cristianismo es una religión del Hijo. No se ha podido zafar del destino de tener que eliminar al Padre. Lo que dice Freud que hace Cristo es que mata al Padre, ¿ven? Cristo mata al Padre porque reemplaza al Padre por la religión del Hijo. En la vida psíquica del Hijo, intenta inclusive hacer una explicación psicológica de Cristo, en la vida psíquica del Hijo luchaban de continuo el amor y el odio hacia el Padre, ¿ven? Siempre la ambivalencia como constitutiva, produciendo continuas formaciones transaccionales por medio de las cuales se purgaba, por un lado, el asesinato y se afirmaba por el otro sus ventajas. Esta teoría de la religión arroja viva luz sobre el fundamento psicológico del cristianismo, en el cual perdura sin disfraz alguno la ceremonia de la comida totémica en el sacramento de la comunión. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, para Freud, la religión es una neurosis colectiva, porque seguimos bajo la tutela, ahora sí, de, por decirlo de un modo, de alguien que asesina al padre y toma el lugar del padre, ¿sí? Por lo tanto, lo que habría que hacer es independizarse también del hijo. Bien, dicho esto, ¿de qué se va a tratar el método psicoanalítico? De construir esta moral, y esta moral cristiana. Lo que el psicoanalista tiene que hacer es que el paciente mate la moral tradicional, la moral y la moral cristiana, y se vuelva en un ser autónomo, ¿sí? ¿Y cómo hace el terapeuta eso? Lo hace matando él el rol de la autoridad moral. Es decir, no ejerciendo ninguna autoridad moral, devolviéndole como un espejo las propias decisiones, para que el mismo paciente se dé cuenta que lo que la enferma es la moral proveniente del padre y del padre de la horda primitiva, y la deconstruye. Por eso el terapeuta en el psicoanálisis no te dice lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? Te devuelve como un espejo para que vos te des cuenta que el problema que tenés es que vos estás pidiendo que otro te diga lo que tenés que hacer. Pedirle a otro que te diga lo que tenés que hacer es estar siempre en esta dinámica psicológica de la moral que es enferma. Es decir, siempre la enfermedad es producto de la prohibición de la moral para el psicoanálisis.
¿Qué solución hay? No hay ninguna solución. Porque lo que explica Freud es la dialéctica de este conflicto, no se puede salir de este conflicto. Ahora va a dar alguna explicación posible de la salida del conflicto, pero no hay manera, siempre hay un conflicto psicológico. Entonces lo que hay que hacer es entender que esa moral es la causante del conflicto y superarla. Superarla de alguna manera. ¿Sí? Bien, avanzo un poquito más, ¿sí? Ahora les dejo lugar para que charlemos, pero quiero como ir cerrando ideas, ¿no? Que nos puedan servir. Miren este texto, a ver, que nos puede ayudar un poquito a entender. Fíjense, dice, ahí empieza el texto de Freud, donde empiezan las comillas, ¿no? Nuestra cultura descansa totalmente en la coerción de los instintos. Toda la cultura está organizada sobre la prohibición del deseo. Todos y cada uno hemos renunciado a una parte de nuestro poderío, a una parte de las tendencias agresivas y vindicativas de nuestra personalidad. Y es por eso, a ver, lo que es importante, ¿no? Por supuesto, yo estoy explicando lo que dice Freud, es confrontarlo permanentemente con la antropología cristiana, ¿no? Si para Freud no hay nada bueno que salga, porque no hay una naturaleza que tiene tendencias positivas, no hay bien, ¿no? Todo lo que brota siempre es envidia, poderío, inclusive la sexualidad se vive como agresión, porque no se vive desde el amor, ¿no? ¿Sí? Para superar la dialéctica del poder hay que entender la dinámica del amor humano. Para Freud eso no existe, cuando Freud estaba por morir, el New York Times le hizo una entrevista, ¿no? Entonces una de las preguntas fue: ¿volvería a vivir? No. ¿Por qué? Porque la realidad es puro egoísmo, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que piensa Freud. En el fondo el hombre lo que se ama a sí mismo, su propio autoerotismo, su propia autosatisfacción, el narcisismo, que para Freud es constitutivo del hombre. Por lo tanto, cuando yo digo que amo a otro, en verdad no lo amo, lo que estoy amando es lo que el otro me produce en mí. No amo, no hay ningún sentido de alteridad, de amor, de trascendencia, de perfeccionamiento humano, y eso es constitutivo para Freud. ¿Sí? Y por eso lo dice acá, ¿no? Y de estas aportaciones ha nacido la común propiedad cultural de bienes materiales e ideales, es decir, lo que hicimos entre todos en la cultura, no es que lo hicimos porque éramos buenos, tuvimos que ir renunciando a lo que queríamos de poderío, y tuvimos que decir, bueno, renuncio a esto y doy algo para los demás, pero lo doy por tratar de sacar algún beneficio, ¿no? La vida misma y quizás muy principalmente los sentimientos familiares derivados del erotismo, fíjense, inclusive la vida familiar, todo deriva del erotismo, la abuela que lo quiera el nieto, ¿no? Vos que querés a tu sobrinito, todo en verdad siempre es una derivación psicológica del erotismo. Han sido los factores que han movido al hombre a tal renuncia, la cual ha sido haciéndose más amplia en el curso del desarrollo de la cultura. Es decir, la prohibición se fue estructurando cada vez más y fue engendrando un desarrollo cultural, ¿no? Por su parte, la religión se ha apresurado a sancionar inmediatamente tales situaciones progresivas, ¿sí? Ofrendando a la divinidad como un sacrificio cada nueva renuncia. ¿Ven? Si la religión te hizo creer que cuando vos decías, bueno, yo voy a llegar virgen al matrimonio, voy a renunciar al ejercicio de la sexualidad, hasta que en el fondo es una renuncia cultural y vino alguien que rápidamente te la sancionó como bueno para darte un premio que vos te sientas bien, pero no tiene ningún sentido. ¿Sí? No tiene ningún sentido que se fuera. ¿Sí? O sea, ofrendando a la divinidad como un sacrificio cada nueva renuncia a la satisfacción de los instintos y declarando sagrado, lo pone entre comillas Freud como diciendo no tiene nada de sagrado, el nuevo provecho así aportado a la colectividad.
Aquellos individuos a quienes una constitución indomable impide incorporarse a esta represión general de los instintos son considerados por la sociedad como delincuentes, dice Freud. Los que no se pueden sujetar a esta ley, la sociedad los reprime, los rechaza y declarados fuera de la ley, a menos, dice Freud, que su posición social o sus consolidadas sobresalientes le permitan imponerse como grandes hombres o como héroes, dice Freud. En verdad son como los dos extremos de la sociedad, los delincuentes o alguno que es muy admirado que también le permitimos que haga cualquier cosa y nos parece que no está mal, ¿no? Si se lo hace Maradona, bueno, eso es cierto, ¿no? Decimos, ¿sí? En verdad está mal, pero bueno, como hizo el gol a los ingleses, no está tan mal, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque lo decidió la cultura. Porque en el fondo decidir que hay buenos o malos no es algo natural. ¿Se entiende? ¿Sí? Fíjense lo que voy a decir acá, en estos 3 párrafos. La esencia más profunda del hombre está formada por impulsos instintivos, elementales, similares en todos los seres y tendientes a la satisfacción de determinadas necesidades primordiales. Pero aceptamos que todas las tendencias condenadas como malas por la sociedad, tomemos por caso las egoístas y las crueles, se encuentran entre estos impulsos primitivos. Es decir, nosotros llamamos malas algunas tendencias que en verdad no son malas. Lo que pasa es que no impiden la vida en sociedad, pero malas, porque son malas, eso fue. Impiden la vida en sociedad, ¿no? ¿Sí? Estas tendencias primitivas sufren un prolongado evolución antes que se les permita realizarse en el adulto. Son inhibidas, desviadas hacia otros fines y terrenos, sufren fusiones entre sí, trocan sus objetos, se dirigen en parte contra la propia persona. Las modificaciones reactivas simulan una modificación fundamental de estos, como si el egoísmo se hubiera tornado altruismo y la crueldad compasión. ¿Ven? Dice Freud. Entonces las vamos transformando para que los demás las acepten. Como vemos que las malas son rechazadas, ponemos unas buenas, pero en verdad no son buenas y en verdad no son las originales. Las originales son el egoísmo y la crueldad. Las verdaderas tendencias son las de pulsión de vida y de muerte, el placer y la tendencia agresiva. Dice, la conversión de los instintos malos, los pone entre comillas, diciendo no son malos, es obra de 2 factores que actúan en un mismo sentido, uno interno y otro externo. El factor interno consiste en la transformación de los instintos malos, llamémosle egoístas, bajo la influencia del erotismo, de la humana necesidad de amor. Entonces hemos dicho, bueno, en verdad lo que era autosatisfacción, placer, erotismo, lo transformamos en necesidad de amor, de afecto, de que nos quieran. Pero ese no es el origen de la naturaleza humana, dice Freud. El factor externo consiste en el imperio de la educación, que representa las pretensiones del medio cultural y que luego se continúan con la influencia directa de este ambiente. ¿Sí? Esto se ve claramente, dice Freud, en el ejército y en la iglesia, donde hay un jefe superior que te prohíbe y entonces vos tenés que ir obedeciendo. Ya hemos visto que en el ejército y la iglesia reposan en la ilusión de que el jefe ama por igual a todos los individuos. Dios nos ama a todos, no decimos nosotros, ¿no? Jesús te ama, es una ilusión. Eso, ¿no? Como cuando los chicos, mis hijos me preguntan, ¿quién querés más? No, a todos los quiero igual, ¿no? Es toda mentira eso. No queremos igual a nadie, de hecho no los queremos, vamos a ser sinceros, dice Freud, ¿sí? No los queremos, es una ilusión, pero esto no es sino la transformación idealista de las condiciones de la horda primitiva, ¿se acuerdan de la que hablábamos? En la que todos los hijos se saben igualmente perseguidos por el padre. En verdad, como no acepto que mi papá me odia, lo transformamos en que mi padre me ama.
pero lo que me inspira es temor. Lo que yo tengo que aceptar es que mi papá me da miedo y que lo odio, no que es bueno y me quiere, porque en verdad me hace lo peor que me puede hacer, que es que me prohíbe la realización de mis deseos. Y a la forma inmediata de la sociedad, el clan totémico reposa en esta transformación que a su vez constituye la base de todos los deberes sociales. La inquebrantable fortaleza de la familia como formación colectiva natural resulta de que en ella es una realidad efectiva el amor del padre hacia todos los hijos. ¿Sí? Bueno, ¿ven? Entonces este es el núcleo. Evidentemente, y esto es lo interesante, digamos, ¿no? Es que Freud luego comienza a describir internamente en el sujeto cómo se da esta dinámica entre el deseo y la ley. Entonces, hay tres instancias psicológicas: el ello, que es el deseo; el superyo, que es la moral; y el yo, que está siempre en el medio de estas dos instancias, que busca uno solo el deseo y la otro solo la prohibición. Pero eso siempre es violento para el individuo, ¿no? Y acá, bueno, uno puede ver el influjo de otros autores, que acá justo en estos textos no se señalan, pero por ejemplo de Kant o de Nietzsche. ¿Sí? Entonces, tanto en el caso de Kant o de Nietzsche, uno puede ver ese influjo de esta moral que es externa y que prohíbe. ¿Sí? Bueno, bien, este es el corazón de la explicación, ¿no? Ahora me gustaría escucharlos un poco a ustedes, ¿sí? Y a partir de las preguntas podría empezar a profundizar algunas cosas más, ¿no? O algunas cosas que se vayan ocurriendo, ¿no? No sé si ya habían escuchado esta explicación alguna vez. Tengo una pregunta. Sí. ¿Hay algo rescatable, digamos, en el pensamiento de Freud? O sea, porque a partir de algunas premisas que son reales, como por ejemplo que existe una moral. ¿Cómo? Que existe una moral, la idea de la existencia. Sí, existe una moral, sí. Pero, digamos, Esa moral, bueno, que existe una moral, en general no hay ningún autor que no lo aceptara, ¿no? El problema es en qué consiste la moral, digamos, ¿no? Bueno, a ver, lo que tiene Freud es una gran lucidez para describir este funcionamiento del hombre en pecado, ¿no? Lo que pasa es que Freud lo vuelve ontológico, ¿no? Dice, bueno, este es el hombre, ¿no? El hombre está en esta dialéctica, ¿no? El hombre tiene esta dialéctica interior, ¿no? En la que siente que debe hacer una cosa, pero desea otra. En el fondo es decir eso. Y como el deber es algo universal y el deseo es algo particular, en el fondo lo que es real, dice Freud, es el deseo. El deber es una universalidad extrínseca. Y bueno, ese conflicto tiene la lucidez de presentar de un modo práctico, a través de un método, una solución a esto, que es declarar corte inmanentista desde el punto de vista filosófico idealista, ¿no? No sé si a alguno se le ocurre alguna cosa más, o algo no le quedó claro, quiere preguntar algo, le agarró alguna duda escuchando el texto. Yo tenía una pregunta. Sí. Usted nombró que en cuanto al método había habido casos que después se desmintieron de que no son pacientes que no se curaron. Se puede desarrollar un poco eso. Y después, por otro lado, es verdad que acá en Argentina es la corriente mayoritaria de los psicólogos. Sí, la aplicación del método de Freud es inocuo en el sentido de que no da efectos negativos, o si es negativo en todos los pacientes. Claro. Y bueno, sobre lo primero hay
mucha bibliografía de este último tiempo, ¿no? Algunos hay libros sobre algunos casos, Freud analiza algunos casos que son emblemáticos, ¿no? El caso Anaó, el caso Juanito, ¿no? Y entonces hay algunos libros que han ido a investigar las historias clínicas. Un modo de encontrar todo eso, si vos querés, en un solo libro, es en este libro negro del psicoanálisis que se editó en Francia, se llama así, el libro negro del psicoanálisis. Ahí hay como una especie de investigación de los casos clínicos y muestra como hay algunos casos que Freud daba por curado que en verdad no los terminó de seguir, no tenían lo que él describía, ¿no? Etcétera, ¿no? Después, a la segunda pregunta, a ver, el psicoanálisis no es inocuo y por eso la cultura hoy está como está, ¿no? Es decir, el psicoanálisis ya ejerció su influencia. Nosotros ahora estamos viendo parte del efecto, ¿no? Pero en los años 60, 70, por ejemplo en la Argentina, por nombrar solo todo el mundo se psicoanalizaba y el psicoanálisis produjo que los religiosos dejaran la vida religiosa, que los matrimonios se separaran. ¿Por qué? Porque siempre la responsabilidad en el fondo del conflicto psicológico es la moral, ¿no? Entonces, ahora, que puede ser que uno vaya al psicoanalista y que la psicoanalista a la que vas no sea una psicoanalista tan ortodoxa y entonces te ayude un poco igual, bueno, sí, lógicamente, pero es como dice Freud, Freud dice en una carta, se puede ser psicoanalista y ir a misa los domingos, pero no se puede hacer nada contra la humana incoherencia, dice Freud, ¿no? Es decir, es incoherente hacer eso, porque acá está la misma descripción de lo que él piensa, ¿no? Ahora, bueno, lógicamente, como el psicoanálisis fue un método tan abarcativo, todos los estudiantes lo estudiaban, bueno, uno lo puede aplicar tan superficialmente que haga menos daño, ¿sí? Pero en cuanto uno lo aplica hace daño, porque va haciéndole internalizar a la persona, es decir, es un método, es el idealismo hecho un método práctico personal, un camino personal, ¿no? Entonces en ese sentido es dañino, digamos, ¿no? ¿Sí? Claro, ¿qué pasa hoy? El psicoanálisis en verdad es un parásito que vive del cristianismo. Entonces se inocula cuando vos tenés una cultura cristiana. Cuando la cultura va dejando de ser cristiana, la gente va menos al psicoanalista, porque ya la gente piensa todo como el psicoanálisis, ¿entiendes? Vos ahora no necesitas ir a un psicoanalista para que te diga lo que ya todo el mundo dice por todos lados, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Es decir, podés tener un amigo que te dice lo mismo que te dice Freud. No, el problema es como ¿vieron la propaganda esa que es un poco ordinaria, pero está bastante buena? De la cerveza esta, un psicólogo es un amigo, ¿la vieron? Esa propaganda, búsquenla, ¿no? Es un flaco, es una propaganda de cerveza, ¿no? Pero es, no sé, el flaco que va al psicólogo y le dice al psicólogo, che, no sé qué pasa, pero me atrae la hermana de mi novia. Entonces el psicólogo le da toda una explicación, ¿no? Entonces, acto seguido aparece el amigo en el bar y él le dice, enfiestátela a las dos, le dice el amigo, ¿no? Entonces la propaganda es un amigo es un psicólogo, ¿no? Digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque ya es como, ya se divulgó tanto la forma de pensar, que inclusive nosotros tenemos palabras, usamos la palabra represión, usamos un montón de términos que fue cambiando la mentalidad. Eso es lo que hace el psicoanálisis, es un método que cambia la forma de pensar de un modo dialéctico. Todos hemos asimilado que uno puede amar y odiar al mismo tiempo, es un error hasta por el principio de contradicción. Vos no puedes amar y odiar a lo mismo. Yo puedo amar a mi mujer y odiar sus defectos, pero no puedo amarla y odiarla a ella en sí mismo a la vez, ¿no? Y todos hemos asimilado ya que la ambivalencia es una parte constitutiva, y lo amo y lo odio, decimos. No puedes amar y odiarlo. El odio es una pasión que se subordina a un amor. Uno odia el mal que se opone a un bien que ama. Eso lo dice Santo Tomás, ¿no es cierto? Entonces yo puedo amar a alguien y odiar sus defectos, ¿sí?
O puedo amar mi propia excelencia y odiar mis vicios, ¿no? O como hace el demonio, ama tanto su excelencia que odia a Dios porque se opone a su propia a su excelencia imaginada. Pero digamos, el psicoanálisis ha logrado ese cambio a través de mucha gente que fue al psicólogo a psicoanalizarse, ¿no? Y luego el psicoanálisis se extendió como interpretación cultural a través de escritos, de obras, ¿no es cierto? En los movimientos que nosotros vemos hoy contraculturales, como el feminismo, está esta dialéctica de fondo. No es solo Freud, hay muchos otros autores, pero también es Freud, ¿no? Sí. Bien, no sé si a alguno se le ocurre alguna cosa más, o alguna pregunta, o algo que de la explicación de Freud que le quedó dando vuelta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, le damos un aplauso. Bueno.